Bienvenidos todos a esta cuarta clase de la UPM, la Universidad Popular Mariana de la Obra de María del Movimiento de los Focolares. Antes que nada, gracias de corazón a todos por las opiniones, comentarios y preguntas que hemos recibido tras las últimas clases. Miren, precisamente por eso hemos realizado una nueva rúbrica creada expresamente en la web universitadpopularesmariana.org. Esta sección se titula Dialogando. En ella intentamos responder un poco a todas sus preguntas, comentarios o dudas. En esta ocasión les recuerdo que también después de la clase pueden seguir enviándonos siempre sus comentarios y sugerencias. Esta rúbrica se actualizará siempre la semana anterior a cada clase. Para repasar brevemente el camino que hemos recorrido juntos hasta ahora, tras una primera clase introductoria con el padre Fabio Osiardi, analizamos el significado de las reglas y los estatutos para los fundadores. Con Sor Tiziana Berletti profundizamos en el rol que desempeñan estos estatutos en la vida de quienes forman parte de las distintas comunidades. Con Lucía Viñente recorrimos la historia de los estatutos de la Obra de María, de su aprobación y las relaciones con la Iglesia Católica Romana en aquellos años. Después, con Adriana Cosedu, nos adentramos en el meollo del texto de nuestros estatutos. En particular, ahondamos en las tres primeras partes, las que se refieren a naturaleza, finalidad y espíritu, estructura y composición y aspectos concretos de la vida de la obra. Bien, ahora vayamos al núcleo de esta clase. En estas próximas dos clases, esta y la siguiente, seguiremos profundizando en otros artículos de los estatutos generales de la Obra de María. Pero antes nos detendremos en un concepto fundamental. En este curso hemos hablado mucho de normas. Bien, esta palabra puede resultar un poco hostil, limitante de la libertad personal. Por eso queremos entender bien la relación entre libertad y normas, si son conceptos antagónicos o están intrínsecamente unidos. Nos ayudará a descubrirlo Tommaso Bertolazzi, que es filósofo, investigador en el Instituto Universitario Sofía de Lopiano. Se dedica al mundo juvenil a través de conferencias, talleres y colaboraciones con escuelas de formación de jóvenes. Bienvenido, Tommaso. Benvenuto, Tommaso. Tommaso, vayamos enseguida al meollo de esta clase. Cuando se habla de estatutos se piensa inmediatamente en normas y, por tanto, en la libertad, que es un tema muy en boga en la sociedad actual. ¿No es así? Libertad es una palabra grande. Tal vez sea la palabra que más que ninguna exprese el espíritu de nuestro tiempo. De alguna manera, nuestro tiempo es un tiempo de la libertad. Exige la libertad, al menos así en Occidente o en el mundo occidentalizado. Libertad es uno de los nombres de esta época. Esto lo saben bien no solo los grandes movimientos de emancipación que surgen por el mundo, sino también el mercado lo sabe muy bien. De hecho, si se fijan, casi todas las publicidades, desde un auto a una licuadora o cualquier otra cosa, para vender el producto proponen, garantizan y prometen la libertad a quien lo compre. Si compras ese teléfono, serás más libre. Preguntémonos, ¿cuándo hablamos de libertad? ¿A qué nos referimos? Preanuncio que no responderé a una definición o con un término exhaustivo a esta pregunta. Más bien quisiera abrir una reflexión, que espero puedan continuarla allí donde están, junto a sus comunidades. La pregunta sobre la libertad, lo veremos enseguida, como se ha pronunciado, se enlazará con otra cuestión controvertida, la de las normas. Veamos entonces. Libertad es una palabra que puede gustarnos mucho más que normas o estatutos. Pero, ¿qué entendemos cuando hablamos de libertad? En su bestseller Modernità Líquida, Zygmunt Bauman, hace ya algunos años, usó una metáfora muy eficaz para hablar de la libertad. Es la metáfora del buffet. Así como en un gran banquete, la dificultad
está solo en elegir qué canapés o pizzas poner en el plato. Nuestro mundo es un mundo lleno de posibilidades de elección. Ninguna elección es errónea en sí misma. Nadie va a condenar a otra persona porque haya elegido los canapés con salmón y no aquellos con jamón. Sin embargo, aunque no hay error, tampoco hay certeza de haber hecho la elección correcta. La pregunta del individuo, del que ha elegido, se convierte entonces en ¿he utilizado los medios a mi disposición de la mejor manera? Nos encontramos frente a un dilema. En un mundo lleno de oportunidades, optar por algo definitivo significa dejar de lado infinitas posibilidades. Nos enfrentamos al problema del exceso de bienes, no de su escasez. En este tipo de paradigma, en el que la máxima libertad coincide con la omnipotencia, todo se reduce al individuo, se reduce a mi yo. Corresponde al individuo, sigue diciendo Bauman, descubrir lo que es capaz de hacer, llevar esa capacidad a su límite máximo y elegir los objetivos a los que mejor puede aplicarse esa capacidad. Es decir, la mayor satisfacción posible. La mayor satisfacción posible. Bueno, esto podría parecer también algo positivo, digamos. De esta forma, una persona o una institución pueden elegir quién quieren ser. En fin, surge un poco su identidad. Ecco, en un mundo de infinita oportunidad. Mira, en un mundo de infinitas oportunidades, el individuo tiene aparentemente la posibilidad de poder llegar a ser alguien. Sin embargo, ese llegar a ser alguien implica una elección que excluye otras posibilidades. Pero aún más, si ese individuo alcanza la meta y llega a ser ese alguien que quería ser, el juego llega a su fin y ya no tiene más oportunidades. Una vez que se ha convertido en alguien, ya no es libre de llegar a ser algún otro. Ya no eres libre, en definitiva, ya no eres tú mismo. Bauman afirma que nos enfrentamos a una paradoja que genera ansiedad. Si por un lado no saber qué elegir puede ser irritante, por otra parte, una opción que excluye otras múltiples posibilidades y por tanto usar la libertad de un modo absoluto se cierra, no existe más. Esta idea, que podríamos resumir con la idea de la absoluta libertad, es una idea por la que se quiere no todo, sino el todo. Es el delirio de la omnipotencia de la que habla de un modo magistral ese famoso fragmento de la Biblia. En Génesis 1, lo conocemos todo, por lo menos de oídas, la serpiente dice a la mujer, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán como Dios, se les abrirán los ojos. Más allá de que las serpientes no hablan y las mujeres hacen caso a las serpientes hablantes, estos son géneros literarios de la Biblia, la idea de la serpiente es la de la libertad absoluta, que quiere poseer el todo. Es decir, quiere poseer a Dios. En el fondo quiere ser Dios. La búsqueda de esta libertad absoluta, por tanto, tiene como contrapartida, Bauman lo dice muy bien, la ansiedad. Nuestro tiempo, además de ser un tiempo de libertad, de búsqueda de la libertad, digamos, es también un tiempo de la ansiedad. Vivimos en la sociedad del afán de quererlo todo. Pero el hecho de tener un cuerpo limitado, hablar una lengua y no otra, haber nacido de ciertos padres y no de otros, seguramente buenos pero determinados, ya indican ciertos límites a nuestra situación. O sea, no podemos elegirlo todo. Algunas circunstancias ya están determinadas por nuestro existir, por nuestro estar aquí en este momento, en este tiempo. Por ser así,
por haber vivido en un determinado contexto cultural y social. Elegir parece el único modo de realizar la propia libertad. Sin la libertad y sin las opciones, la libertad misma muere. Esto es muy complicado, sobre todo si pensamos en un cierto mundo juvenil que ya entra en crisis por la elección de los cereales que tienen que echar en la leche por la mañana. Si entra in crisi davanti alla scelta dei cereali la mattina da mettere nel latte. Y en todo este discurso sobre la libertad, ¿qué tienen que ver las reglas? Ecco, veniamo allora alle regole. Bien, vayamos ahora a las reglas. Nos hemos extendido un poco en el discurso en torno a la libertad, pero esto ahora nos sirve para hablar de las reglas. Muchas opciones repetidas constituyen un cierto hábito. Esto es bastante evidente para todos nosotros y muchos hábitos similares conforman un estilo social. Es decir, un modo de comportarse de las personas entre sí en determinados contextos. Pongamos un ejemplo. Los italianos después del almuerzo toman un café. Es una costumbre social, es decir, un hábito que repite cada individuo varias veces. Y no es solo uno el que la repite, sino muchos. Esta forma de interactuar con los demás, de hacer o dejar de hacer determinadas cosas, asume en ciertos contextos una habitualidad. La justicia, que es el fundamento de las normas, lo veremos más adelante, es precisamente el acto con el que se garantiza lo que es propio de una sociedad y de cada uno de sus miembros, es decir, un derecho. Derecho a la vida, derecho a tener un bolígrafo en el bolsillo, derecho a tomarse un café o a cualquier otra cosa. En fin, derecho a poseer algo, desde un pequeño objeto a algo más grande como la vida. Entonces, la ley, y entramos así en el tema de las reglas, es la descripción del derecho, es decir, de lo que es propio de cada persona, desde la vida hasta el bolígrafo o el café. La ley, pues, no es un límite a la libertad, sino que es la forma en que la libertad se expresa habitualmente en un determinado contexto entre algunas personas y se describe. La ley describe la forma organizativa de un grupo de personas. Cuando esta forma organizativa cambia, porque cambian las personas, porque cambia el mundo o porque cambian las circunstancias en que las personas viven, entonces también cambian las leyes. Y es bueno que las leyes cambien, porque la humanidad crece en la toma de conciencia, crece respecto a ciertos actos que deben hacerse o que no deben hacerse más. Por esto, de modo muy abstracto, lo repito, la ley no es un límite a la libertad, sino la descripción de cómo la libertad se realiza habitualmente, en general en un determinado grupo de personas. ¿Y cómo se aplica este principio a una institución religiosa? Este es el punto. Dado que estamos en unas clases sobre los estatutos del movimiento de los focolares, por tanto de una institución que en sí misma se enmarca en un contexto religioso, la pregunta es obligada. El asunto de por sí no es muy sencillo. Y aquí por fuerza tenemos que ser un poco concisos y simplificar. Las organizaciones de tipo religioso inscriben sus leyes sobre un fundamento, y este fundamento no es un fundamento casual, sino que, al menos para las organizaciones cristianas, es Dios. La Biblia conoce este tipo de situación porque la ley fundamental de Israel está basada en este fundamento, que es Dios. En los libros del Levítico y del Deuteronomio, que son libros bíblicos antiguos que fundamentan y que hablan de la ley, esta ley viene instituida a partir de un principio, y este principio es el amor.
Es muy bonito dicho así, pero también es muy complicado. ¿Por qué? Porque es algo paradójico. Y es que, ¿cómo puedes obligar a alguien a que ame? Precisamente el acto de amar, que es el acto que de por sí exige la máxima libertad, ¿tú lo impones? ¿Cómo es posible? Es una paradoja bíblica. En efecto, los preceptos del amor indicados en el Deuteronomio parecen sugerir que en ellos es posible descubrir una cierta resonancia de la experiencia fundamental del pueblo de Israel, la de la libertad. Fíjense, los pueblos antiguos cercanos a Israel, desde los persas hasta los griegos y los romanos, no tienen la misma idea ni la experiencia de la libertad que Israel, porque la libertad para ellos era una cuestión política. Digamos también que era una relación con un amo, o sea, ¿es libre o no libre un esclavo o un ciudadano respecto al esclavo? Israel hace otra experiencia, hace la experiencia de la liberación, la de ser un pueblo liberado por Dios. Y este acto de liberación fundamenta la identidad del pueblo. Es decir, Israel se convierte en un pueblo en el momento en que viene liberado de la opresión de la esclavitud. Es liberado por un liberador que es Dios. En su oración cotidiana, el judío recuerda este hecho de la liberación. Por esto, el amor es el fundamento de la ley porque es la experiencia de una libertad dada por Dios al pueblo. Por tanto, si el amor solo es posible como acto intrínsecamente libre, situar el amor en el corazón de la ley de Israel significa poner esta ley de la alianza entre Dios y el pueblo en esa experiencia agápica, o sea, de amor, de libertad, de la liberación de la esclavitud. Para la Biblia, pues, amor, justicia y libertad son un trinomio inseparable. La libertà sono un trinomio che va insieme. Y específicamente en el movimiento de los focolares, ¿cómo vivir esta relación entre derecho, reglas y libertad? Ecco, riflettiamo su un fatto peculiare. Reflexionemos sobre un hecho peculiar. Si un derecho particular, como el del movimiento de los focolares, tiene como fundamento el amor, entonces ese derecho es frágil. Es frágil porque es evidente que si falta el amor, la ley decae en parte o totalmente, pierde su sentido, porque pierde su fundamento. Este es el caso precisamente del movimiento de los focolares. ¿Por qué? Los estatutos de la obra de María tienen como premisa de cualquier otra regla, por tanto, como fundamento de todo lo que está escrito en los estatutos y también en los reglamentos de los que pertenecen al movimiento de los focolares, tienen el amor recíproco, la mutua y continua caridad. El hecho de que se exija no solo el amor, sino que este amor sea recíproco, hace que el estatuto focolarino sea aún más frágil, porque implica una sinfonía de una pluralidad de libertad y gratuidad. Es decir, no basta una sola persona que ame. No basta que yo ame a Valentina. Hace falta la reciprocidad. Por esta razón, sin amor mutuo, todo lo que sigue después en la regla focolarina, todo lo demás cae. El estatuto de los focolares, en sintonía con la Biblia, apela, por tanto, a la libertad de sus miembros. Digamos que el movimiento de los focolares se abandona a la libertad de cada uno de sus miembros. Por tanto, se entrega a una gran posibilidad de fragilidad y de exposición al fracaso, porque no puedo obligarte a amar. Por ello, el estatuto y antes todavía el carisma de Chiara Lubich, en sintonía
con el Nuevo Testamento, indican también un camino del amor. Este camino, Chiara lo condensa en una expresión que es fruto de una experiencia, que es fruto de la revelación. Es Jesús abandonado. Jesús abandonado es la experiencia del amor frágil, de un Dios que muere, de un Dios frágil, que se entrega a la libertad de mujeres y de hombres, que al crear esta libertad limita la suya propia. Es un Dios frágil. Por eso no hay otra manera de amar que esa que viene desplegada, manifestada, mostrada, entregada y donada por Jesús a la hora nona en el grito del abandono en la cruz. Es decir, un amor que acoge a todos, se da todo a todos, sin reservas, prestando oído, dando un abrazo, yendo más allá, atravesando el no Dios de hoy, causado por la división, por los conflictos, por los ateísmos de todo tipo, por las tristezas, por las desilusiones que a veces están presentes en algunas de nuestras comunidades, quizás porque ya no vemos los frutos apostólicos del pasado. Todo esto, paradójicamente, es estar en plena vocación en el llamado que Jesús abandonado hace a cada persona del movimiento de los focolares. Un llamado a ir allí donde Dios está presente como el que está ausente o que parece estar ausente. Así, no hay tristeza, ni decepción, ni desaliento, ni conflicto, ni división que los miembros del movimiento de los focolares no estén llamados a cruzar. I membri del movimento dei focolari non siano chiamati ad attraversare. Tommaso, por último, ¿qué consejos dar a los jóvenes? ¿Cómo motivarlos a leer los estatutos como un camino para sentirse más libres? Ecco, un'ottima domanda. Esta es una óptima pregunta. Me permito responderla así. Yo no daría ningún consejo a los jóvenes. Más bien se lo daría a los adultos, si no quieren perder también a los pocos jóvenes que quedan. Si en fidelidad a su llamado, a su vida cristiana, quieren testimoniar a los jóvenes, los que pertenecen al movimiento de los focolares y también a otros que no pertenecen a él, la alegría del Evangelio, entonces aconsejo esto: tomar en serio la premisa que está en los estatutos, es decir, vivir el amor mutuo, que significa dejarse habitar, dejar que nuestras relaciones estén habitadas por el amor, que ya hoy, aquí y ahora habita entre nosotros. En este amor, que dando testimonio de sí mismo a través de nosotros, que nos convertimos en su voz, en su expresión, su manifestación, sus coprotagonistas en el testimonio del amor, es este amor el que atrae a todos, no hacia nosotros, sino hacia Él. Así, tal vez suscite el deseo de descubrir también este documento de identidad de la libertad que son los estatutos. Pero esto solo lo puede hacer quien vive y ama a Jesús abandonado. Gracias. Gracias, Tommaso, por esta estupenda ponencia, que nos ha abierto nuevas perspectivas y también nos anima a seguir reflexionando juntos sobre estos temas fundamentales. Bien, vayamos adelante. Proseguimos con el segundo argumento de esta clase. Quizás alguien se habrá dado cuenta de que hemos hecho un cambio también en el programa del póster. En efecto, estaba previsto abordar un poco el camino recorrido con la Iglesia durante la fase de la aprobación de los estatutos generales, que es un argumento que ya se trató de alguna manera con Lucia Viniente en las clases anteriores. Contemporáneamente, en estos meses, gracias también a la petición de ustedes, a sus aportes, hemos percibido que probablemente tengan un mayor interés por profundizar otros argumentos referentes a los estatutos. Prácticamente es un itinerario que construimos con ustedes en estas clases de la UPM.
Así pues, si en la última clase vimos juntos las 3 primeras partes de los estatutos, esta vez conoceremos mejor la 4ª parte, dedicada a los órganos del gobierno general. Para esto, Lorenzo fue a entrevistar a Elisabetta Scomazzon. Sin anticiparles nada, veamos juntos el reportaje. Elisabetta Scomazzon, bienvenida entre nosotros. Gracias. Elisabetta es una canonista, experta en temas vinculados a los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades en la Iglesia. Es también miembro de la Escuela BA, que es el Centro Internacional de Estudios del Movimiento de los Focolares. Quisiéramos profundizar contigo un poco más en el capítulo que se refiere a los órganos de gobierno, del gobierno general, un tema muy solicitado en estos meses por quienes nos escuchan en las clases de la UPM. Elisabetta, hoy se usan mucho los términos ingleses. Por ejemplo, la palabra governance. Pero, ¿gobernanza y gobierno significan lo mismo? No, governo e governance sono 2 cose diverse. No, gobierno y gobernanza son 2 cosas diferentes. El gobierno es una actividad de guía, de dirección, que se realiza a través de cargos establecidos y ejercidos establemente, que pueden ser ejercidos por una persona o por una pluralidad de personas. La gobernanza es algo más matizado, más genérico, que se refiere más ampliamente a cómo se debe gobernar, se puede gobernar. Pero tomemos el vocabulario de la lengua italiana, el Treccani online. Miremos en la palabra governance lo que dice. Se lee. En el lenguaje empresarial, manera, estilo o sistema de conducir y dirigir una empresa. Si hablamos de una empresa con el término gobernanza, nos referimos más bien a modos de gestión, usando conceptos y principios propios del sector económico. También en la gestión de las obras en la Iglesia podemos utilizar conceptos y principios que son del sector económico, pero adaptados oportunamente, claro, para la mejora de la gestión. El movimiento de los focolares es otra cosa, es un pueblo nacido del Evangelio con un estatuto aprobado por la Iglesia, una variedad de personas, de todas las edades y vocaciones. Cristianos de diferentes iglesias, algunos fieles de otras religiones y otros sin ninguna referencia religiosa. Sin embargo, se unen, como hemos escuchado también en las clases anteriores, para alcanzar la perfección de la caridad, el amor, y después la unidad de la familia humana. Bien, en su camino, este pueblo, esta comunidad, necesita tener guías, tanto a nivel general como a nivel local. Gobernar, entonces, significa recordar lo que es el carisma, estar atentos a que las cosas avancen según el carisma, corregir si hay errores que corregir, ayudar a desarrollar y a hacer todo lo que sirve para llevar adelante la obra. ¿Pero cómo? Haciendo de manera que quien gobierna sea Jesús en medio, así. Según mi experiencia, también para leer los estatutos, es fundamental su luz, es decir, ponernos en unidad entre nosotros, pero también con Chiara y con quienes con ella fundaron la obra, sumergirnos en sus escritos y sumergirnos en el carisma. El enfoque de esta clase de hoy, como has dicho, Lorenzo, será precisamente sobre las normas de los estatutos generales que se refieren a los órganos del gobierno central de la obra de María, a nivel universal, es decir, internacional. En cambio, en otra clase se hablará de los órganos de gobierno en el ámbito territorial de una zona. Estos órganos ya se mencionan en el artículo 10, en la segunda parte de los Estatutos Generales, donde se habla de la estructura y composición de la obra. Leyendo el artículo 10, verán que los órganos del gobierno general son la Asamblea, el centro de la obra y el Consejo General. Se dice,
que sin la organización que presta un servicio estable, continuo y ordenado, el término ordenado es la calificación jurídica, el amor no puede vivirse en la Iglesia. Esto lo vemos en la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles. Recuerden, por ejemplo, aquella situación, aquel descontento que se había creado porque en la distribución cotidiana del pan no les llegaba a las viudas. Entonces eligieron a 7 hombres y bien, ese fue el comienzo del oficio diaconal. Los órganos del gobierno general descritos en los estatutos generales son expresión del carisma, capaces de expresarlo y protegerlo. Veámoslo. La estructura de la cuarta parte se articula en capítulos. En ellos encontramos los órganos de gobierno dispuestos en orden de importancia. El primero es la Asamblea General. Se trata de una forma de gobierno de régimen extraordinario, porque acontece en un tiempo especial. Ocurre cada X años. Después, en el segundo capítulo, encontramos el régimen ordinario, es decir, lo cotidiano, lo de todos los días, que comienza de inmediato a la conclusión de la asamblea y que va hasta la asamblea sucesiva. El periodo que va de una asamblea a otra es el régimen ordinario. Aquí se habla de la presidenta, del copresidente, del centro de la obra, del Consejo General, los delegados centrales y los consejeros generales. Dado el tiempo limitado de esta clase, no es posible tratar exhaustivamente toda la cuarta parte. Trataré de darles algunas pinceladas, con la esperanza de que puedan serles útiles y les ayuden en el estudio personal o también en grupo, lo espero. Senza dubbio, ha particolare rilievo tra gli organi di governo l'Assemblea Generale. Sin duda, la Asamblea General tiene especial importancia entre los órganos de gobierno. Es un órgano colegial. Esto significa que está constituida por una pluralidad de personas. En su composición, la Asamblea representa a la obra entera en el centro y en las zonas. Es un organismo representativo. De hecho, la gran mayoría de los pertenecientes a la obra de María no está presente en la asamblea, pero puede llegar a la asamblea a través de las asambleas zonales o de las ramas que eligen a sus representantes. Veamos la composición. Hay miembros por derecho y miembros elegidos. Los miembros por derecho son las personas llamadas a formar parte de la Asamblea General porque desempeñan un determinado cargo, tienen una función. Por ejemplo, la presidenta, el copresidente, los miembros del Consejo General, pero también los responsables centrales de las diversas actividades y obras que dependen del centro de la obra. Los miembros elegidos son aquellos elegidos expresamente por las asambleas de zona o por los consejos de las ramas y movimientos. La asamblea puede ser ordinaria y por esto se reúne con periodicidad prevista por los estatutos cada X años, o extraordinaria, o sea, cuando existan razones especiales que exijan su convocación fuera de estos intervalos de tiempo. En los estatutos encontramos las reglas que establecen cómo se ha de convocar la asamblea. Se prevé que la asamblea tenga un reglamento y el procedimiento con el que se conforma la voluntad asamblearia. Es decir, ¿cuáles son las mayorías para las deliberaciones? ¿Cuántos votos se necesitan para las elecciones? Es decir, todas las normas que permiten tomar decisiones. Normas que están establecidas por el derecho canónico y otras que son propias y están especificadas en los estatutos generales. A la Asamblea General le corresponden tareas precisas. La principal tarea es la de elegir a la presidenta, el copresidente y a los consejeros del centro de la obra. Es una tarea importante y están previstos, de hecho, 3 días de retiro antes de este momento, precisamente para preparar los corazones a esta tarea, por medio de la invocación al Espíritu Santo a fin de ser dóciles a su voz.
Además, a la Asamblea también corresponden tareas como la modificación de los estatutos, aprobación y modificación de los reglamentos. En definitiva, tratar los asuntos más importantes. Todos esos argumentos son recogidos y ordenados por el centro de la obra y posteriormente presentados según un determinado procedimiento para que lleguen a la Asamblea. Como ven, es muy importante que cada participante se prepare a la Asamblea, no solo a través de estos 3 días de retiro espiritual, sino también preparando su mente, porque cada participante en la Asamblea tiene un rol activo. Puede proponer que se examinen otros argumentos referentes a la vida de la obra, según el procedimiento indicado en el reglamento. Por esto, es importante que cada uno esté bien formado y bien informado también sobre la vida de la obra. Pasemos ahora al régimen ordinario, conducido por la presidenta, el copresidente, con el cuerpo del centro de la obra y del Consejo General. La presidenta, como saben, es por estatuto una focolarina elegida. Tiene autoridad sobre toda la obra y la representa en el orden canónico. Los estatutos indican las tareas y modalidades que, según la materia, tiene la presidenta, ya sea en la toma de decisiones como en las actividades que debe desempeñar, sirviéndose de la colaboración del copresidente, pero también de los delegados centrales y de los otros consejeros generales. Miren, les invito a leer los artículos, tanto los que trazan, describen la figura de la presidenta. Son artículos muy bonitos en los que también podríamos reflejarnos de alguna manera. Podríamos ver a dónde apuntar cada uno, pero también ver concretamente las tareas específicas. En ellos se ven los límites vinculados a la tarea, la duración, qué sucede en caso de muerte, dimisiones, impedimentos. Quiero puntualizar que al expirar el mandato de la presidenta, todos los órganos generales y de zona cesan en sus funciones. Copresidente. El copresidente es un focolarino sacerdote que permite a la presidenta una verificación constante en el ejercicio de la autoridad, recordando que bastan 2 personas para que Jesús pueda estar presente. Al copresidente corresponden funciones de vicario y tareas propias. En los estatutos también se enumeran todas las normas, con la duración, el caso de muerte, dimisiones o impedimento. Entonces, si entendí bien, en el régimen ordinario nos decías que hay 2 órganos de gobierno, el centro de la obra y el Consejo General. ¿Podrías decirnos un poco más sobre las características y diferencias entre ellos? En las normas que regulan el centro de la obra y el Consejo General, Chiara logró con originalidad transfundir cuanto le había sugerido el Espíritu Santo y que después fue aprobado por la Iglesia. O sea, 2 cuerpos, 2 órganos, con funciones distintas y determinadas, para asegurar la unidad de la obra de María entre las distintas componentes, las ramificaciones, con diferentes vocaciones, pero que se rigen sobre 2 estructuras portantes, constituidas por las secciones de los focolarinos y de las focolarinas. El centro de la obra es un órgano constituido por medio de elecciones, o sea, representa en sentido técnico a toda la obra, resume toda la obra y es elegido directamente por la Asamblea General. Está compuesto por la presidenta, el copresidente, los consejeros elegidos, a los que se añaden los responsables de las secciones de los focolarinos y de las focolarinas, que a su vez han sido también elegidos por sus respectivas asambleas. Precisamente para la función específica de las 2 secciones. A los consejeros del centro de la obra, la presidenta les confía los aspectos de los que ya oyeron hablar y las grandes zonas, los territorios en el mundo. El centro de la obra lo convoca y preside la presidenta.
En caso de impedimento de ella, lo hará el copresidente. El centro de la obra tiene una tarea delicada, de dirección y de gobierno de la obra entera. Con la presidenta y el copresidente asegura la unidad y la fidelidad al carisma. Y precisamente por esto, las decisiones se toman con la mayoría de 2/3, para subrayar justamente el valor del mayor acuerdo en las decisiones. Pasamos al Consejo General. Está compuesto por los miembros elegidos y nominados. Es un órgano que consiente la participación en el gobierno de los diversos componentes de la obra. En él encontramos, de hecho, a todos los responsables de las ramificaciones, es decir, de las secciones, ramas y movimientos, también de los diálogos. La presidenta consulta al Consejo General para todas las decisiones que están relacionadas con la obra en materias importantes. Por tanto, es un lugar de comunión, de responsabilidad, pero también de decisión. El voto se pide al Consejo generalmente con valor consultivo, o sea, como expresión de una consulta. Pero otras veces el Consejo da un consenso para que se perfeccione un acto o una decisión. En este caso, se requiere la mayoría de los 2/3 de los presentes para que las decisiones sean lo más posible expresión de la unidad de la obra que representa. En otros casos, es una tercera hipótesis. Los estatutos piden al Consejo General concretamente tomar una decisión, precisamente con un acto colegial, todos iguales, para decidir y votar acerca de la aprobación, por ejemplo, de los presupuestos y balance de cuentas de la obra, o de las secciones, ramas y movimientos, o bien decidir siempre que la presidenta lo considere necesario. Tutte le volte in cui la presidente lo ritenga necessario. ¿Qué diferencia jurídica hay entre miembros elegidos y miembros nominados? Si tratta di due modi diversi di assumere un incarico. Se trata de dos modos distintos de asumir un cargo. Pongamos el ejemplo del consejero general. Un consejero general asume esta función, esta tarea, por ejemplo, a través de una elección. Lo elige la Asamblea General, o bien a través de un acto de nómina. Es la presidenta quien lo elige y en algunos casos pedirá el consenso al Consejo General, en otros solo un parecer sobre esa persona. Bien, para volver al Consejo General está constituido, decíamos antes, por miembros elegidos y miembros nominados. De hecho, los consejeros elegidos son aquellos que la Asamblea General elige entre los focolarinos y las focolarinas de votos perpetuos, y su número es igual entre parte femenina y parte masculina, elegido por la presidenta. No puede ser inferior a 20, según las normas actuales. Son miembros elegidos también los 2 responsables de las secciones femenina y masculina que fueron elegidos por sus respectivas asambleas. Así también son elegidos el responsable de la rama de los sacerdotes y diáconos diocesanos focolarinos. E igualmente llegan tras elecciones los responsables de la rama de los voluntarios y de las voluntarias de Dios, elegidos por sus respectivas asambleas. Además, tenemos a los consejeros nominados. En este caso, les decía que sirve el consenso o el parecer del Consejo para la asunción de este cargo y corresponden prácticamente a los responsables centrales de las ramas y de los movimientos, los responsables de los diálogos, a quienes se añade el secretario para los congresos de los obispos amigos del movimiento de los focolares y aquellas focolarinas que son nominadas por la presidenta para que sea igual el número de parte masculina y femenina en el Consejo. Así se subraya el valor de la integración entre hombres y mujeres por esta disposición que encontramos en los estatutos. Después, a los que forman parte de la obra de María y son de otras iglesias, esas diferentes a la Iglesia Católica, y no pueden tener cargos electivos o nóminas en el gobierno según la norma de los estatutos,
Nada les impide, sin embargo, estar presentes en las reuniones del Consejo General y aportar su contribución específica. No hay que olvidar, además, el artículo 145 de los Estatutos Generales, que prevé que se les pida su parecer de la forma más oportuna y cada vez que sea necesario para tener en consideración el pensamiento y la praxis de sus respectivas iglesias y comunidades. Por último, para concluir esta pregunta, no puedo dejar de hablar del decreto general emanado por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida en materia de gobierno central internacional. Fue promulgado el 3 de junio de 2021 y está relacionado precisamente con esta parte de los estatutos generales. Como saben, la obra de María está sujeta a la jurisdicción del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, o sea, al gobierno de este dicasterio. El decreto se refiere a la duración y el número de mandatos de gobierno que está fijado en un máximo de 10 años, en vez de 12, como está previsto en nuestros estatutos generales. Además, se refiere a la representatividad de los miembros en el proceso electivo del órgano de gobierno internacional de las asociaciones internacionales de fieles. Este decreto tiene fuerza de ley y es vinculante para todas las asociaciones reconocidas o constituidas por el dicasterio. Por eso es vinculante también para la obra de María. Por eso se le ha encargado a una comisión el trabajo de revisión de los estatutos generales precisamente para adecuarlos a dicho decreto. ¿Y cuál es el objetivo del decreto? Promover una sana renovación en los cargos de gobierno, para que la autoridad sea ejercitada realmente como un auténtico servicio que se articula en la comunión eclesial y también para prevenir personalismos y apropiaciones. La comisión preparatoria de la Asamblea General ya está trabajando para que las propuestas de modificación de los estatutos se conozcan y se examinen en el centro y en las zonas para facilitar los trabajos de aprobación asamblearia. Elisabetta, ¿es necesario prever que cada persona perteneciente a la obra de María participe en los procesos de reforma, en las decisiones, en las elecciones? ¿Qué prevén los estatutos generales en este sentido? Farei una premessa. Hago una premisa. La estructura de la obra de María, que es, como saben, una asociación de fieles, une a todos los que pertenecen a la obra en un único impulso hacia Dios y hacia la unidad, y al mismo tiempo mantiene la distinción entre las personas pertenecientes a ella. De hecho, las diversas ramificaciones salvaguardan la claridad del compromiso de cada uno, pero también garantizan el apoyo que es proporcionado a la vocación personal de quien pertenece a la obra. Ramificaciones que están confiadas a responsables que viven el mismo ideal según esa vocación. Esta estructura supone los estatutos generales de la obra de María para todo el movimiento, normas de vida generales para la vida de la obra en su conjunto, y además unos reglamentos que son estatutos específicos para cada una de las ramificaciones, donde es posible expresar la participación de cada uno en reformas, decisiones, y también en todo lo que sea útil para la vida. Los estatutos generales prevén, pues, una pluralidad de estructuras de comunión. Diría, un esfuerzo de unidad en la caridad, una pluralidad en la que cada uno, a través de la propia rama, hace llegar su voz al gobierno general a través del propio responsable en el Consejo General, como hemos oído, y después a la Asamblea, a través de miembros por derecho, o sea, miembros elegidos, y una representación de los consejos centrales de las ramas y de los movimientos, también ellos elegidos internamente. Los focolarinos y las focolarinas tienen un compromiso de vida total en la obra de María. Hacen una consagración, asumen los consejos evangélicos con votos o promesas. Son miembros con pleno derecho.
y todos dan su aporte. Votan a través de las asambleas zonales. Los estatutos unen distinguiendo. Podríamos decir, según el modo de unidad trinitaria, para que todos puedan encontrar modalidades ordenadas de participación en la vida y también en el gobierno de la obra. Di partecipazione alla vita, ma anche al governo dell'opera. Gracias, Elisabetta, por habernos ofrecido esta valiosa contribución y hacernos comprender mejor este tema, este capítulo tan importante. Gracias también a ti por tus preguntas, Lorenzo. Gracias a Tommaso y Elisabetta, y gracias a cada uno de ustedes por su escucha. Les recordamos que también esta clase está disponible en el canal de YouTube de los Focolares. Además, pueden encontrarla en la web universitapopolaremariana.org, donde podrán descargar también todos los textos de las intervenciones y la rúbrica Dialogando, con las distintas preguntas y respuestas sobre cada lección y sus profundizaciones. Les recordamos que quienes lo deseen pueden contribuir a los gastos de realización de este curso clicando en el botón Donar, siempre desde la página de inicio de nuestra web. Bien, entonces volveremos a vernos en la próxima clase el próximo 10 de mayo. Los esperamos, no falten. Non mancate.